un orificio cervical externo y por un orificio cervical interno, ¿no? Y hay un canal que une ellos dos, que sería el canal endocervical. Eh, Vamos a ver acá que el epitelio que compone los, bueno, el orificio cervical externo es el que está dividiendo, pues, en un exocervix y en un endocervix a este cuello uterino. El exocervix es la parte externa que está compuesta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y todo el canal endocervical, que vendría a ser el endocervix, está compuesto por un epitelio cilíndrico. Vamos a ver que entonces va a haber una unión entre el epitelio cilíndrico y este epitelio escamoso, que sería la unión endocervical. Se denomina como unión endocervical original, que está presente en las púberes, al inicio de la menarquia, porque está compuesto por la unión de este epitelio que está presente desde la embriogénesis. Vamos a hablar un poco de lo que es más el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Este está compuesto por 15 a 20 capas, es de color rojo pálido y contiene abundante lo que es glucógeno, sobre todo en las capas superficiales y en la capa intermedia. Luego tenemos el epitelio cilíndrico que compone el endocervix, que este es de color rojizo y solamente está compuesto por una monocapa de células cilíndricas. Además, en su límite proximal o inferior se fusiona con el epitelio escamoso en la unión escamocilíndrica, que es de la que vamos a hablar ahora. Pero aquí hay un detalle, que el epitelio que compone el endocervix, el epitelio cilíndrico, este está formado también por una serie de glándulas que hacen que la superficie sea no lisa, sino que tenga sobrelevaciones y también depresiones, tipo irregular. Aquí podemos ver en la tercera parte la unión escamocilíndrica. Esta es una unión, pero que está formada por la unión del epitelio escamoso estratificado por la parte externa y el epitelio cilíndrico. Pero como los epitelios pues son de diferente proporción en cuanto al grosor, pues hay una irregularidad, tipo una escalera, ¿no? En la unión, en esta unión escamocilíndrica. Ahí en la imagen podemos ver que todo lo que sale hacia afuera vendría a ser, se conoce como ectropio. ¿Por qué? Porque esta unión escamocilíndrica, eh, como vamos a ver más adelante, tiende a salir un poco más hacia afuera en etapas del embarazo, en etapas de la edad fértil, formando lo que es el ectropio, ¿no? Dejando ver lo que es el epitelio cilíndrico, que es de color rojizo. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que en cuanto a la unión escamocilíndrica, en cuanto a la unión escamocolumnar o cilíndrica original, esta, como mencioné, está formada por los epitelios originales, ¿no? Que están desde la embriogénesis. Y sobre todo en la etapa prepuberal, en la niñez, en la menarquia, esta unión escamocolumnar original está presente o se encuentra por dentro del orificio cervical externo o cerca a él. Pero ya conforme vamos avanzando después de la adolescencia, sucede el ectropio, ¿no? O ectopía que se había mencionado, donde la unión escamocolumnar pues sale más hacia afuera y ya se puede ver ese color rojizo, ¿no? Del ectropio. Cuando este tejido cilíndrico, que es lo que conforma el ectropion porque viene desde el canal endocervical, cuando éste se expone a lo que es el pH vaginal, suele sufrir un cambio en sus células, un daño que lleva a que éstas cambien o sufran un proceso de metaplasia. Y esto suele suceder en la etapa reproductiva,
hasta la menopausia. Y podemos ver que va avanzando esta unión, este ectropio, va avanzando yendo hacia afuera, de tal forma que, pero cuando ya se llega a lo que es la menopausia, esta unión escamo-columnar de nuevo regresa por dentro del orificio cervical externo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la metaplasia escamosa. Como mencioné, pues esto va a surgir por la multiplicación y la diferenciación de las células de reserva. Se menciona que estas células de reserva se forman justamente a partir de ese epitelio cilíndrico que ha sido expuesto al pH vaginal ácido, ¿no? De tal forma que este epitelio cilíndrico pasa por una metaplasia escamosa incipiente y puede tener dos caminos. Uno es que ese epitelio se forme en un epitelio escamoso metaplásico maduro y normal que contenga el glucógeno, ¿no? Que sería similar al epitelio escamoso oncogénicos del virus del papiloma humano, puede llevar a que esta metaplasia escamosa incipiente se transforme a un epitelio escamoso atípico o displásico. Ahora, aquí hay lo que es una zona de transformación. La zona de transformación justamente es esa zona de metaplasia, ¿no? En donde el epitelio cilíndrico está constantemente pasando por metaplasia para transformarse en un epitelio escamoso. Y es aquí donde hay mayor riesgo de que haya una transformación anormal o atípica, ¿no? Cuando en ella se observan signos de carcinogénesis cervical como cambios displásicos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el virus del papiloma humano. Los subtipos, tenemos el virus del papiloma humano 6 y 11, que son los que producen las lesiones de bajo grado, pero en un 10% nada más. Pero su mayor proporción produce las verrugas genitales condilomatosas benignas. Y por otro lado, está el virus del papiloma humano 16 y 18, que producen la neoplasia intraepitelial cervical grado 3 o incluso grado mayor en el 60% de los casos, mientras que producen cáncer de cervix el 70% de los casos y lesiones de bajo grado en un 25%. No es solamente necesario que esté presente el virus, sino que también se requiere que este virus persista, o sea que se dé una infección persistente por el virus del papiloma humano, que se denomina cuando este dura de 6 a 12 meses por lo menos. Y también la persistencia se menciona que se ha asociado en pacientes de edad avanzada, de 55 años aproximadamente, y si el virus del papiloma humano es de alto riesgo. Y pues la transmisión es mediante vía sexual, ¿no? Aquí podemos ver que la infección del virus del papiloma humano sucede justamente en esta zona de transformación del cuello uterino, ¿no? Como se mencionó, esta zona es de alto riesgo para que suceda hogatipia por la constante metaplasia por la que está pasando. Entonces, se forman como microheridas por las cuales el virus del papiloma humano infecta las células basales del epitelio cervical estratificado. El virus se va a unir a la membrana de la célula huésped a través de una serie de proteoglucanos, de receptores de queratinocitos y del factor de crecimiento epidérmico. Y una vez que ingresa a la célula, pues puede tener tres caminos. Puede generar una infección latente que no genera mayor clínica, ni tampoco se puede visualizar alguna lesión, o puede dar lugar a una infección activa, donde pues el virus se aloja en el citoplasma eh, de las células de la zona de transformación, sucede una replicación
pero no se integra al genoma de las células. Algo es que el virus va a ingresar a las células basales de ese epitelio. Entonces sucede una replicación activa, hay cambios celulares característicos y los cambios suelen verse 2 a 8 meses después de la primoinfección y suele producir las lesiones de bajo grado y también el ascos. Y el tercer camino es que lleve a una transformación neoplásica, donde el virus del papiloma humano se integra en el genoma humano, ¿no? Y produce las lesiones de alto grado, incluso el cáncer. Aquí podemos ver cómo es que llega a integrarse este virus al genoma, a las células, a las células humanas, ¿no? Del huésped. Lo que pasa es que hay una sobreexpresión de los genes de las oncoproteínas C6 y C7. Por ejemplo, la oncoproteína E6 produce una degradación del P53, dando lugar a una inhibición de la apoptosis, mientras que E7 se une a la proteína de retinoblastoma, también dando lugar a una progresión del ciclo celular, lo que da lugar a que pues haya prácticamente una inmortalización de esas células atípicas que se forman por la infección del virus del papiloma humano. Siguiente diapositiva. Y por último vamos a ver la clasificación. Tenemos la clasificación de Bethesda, que es la que actualmente se usa, pero antes pues se solía utilizar lo que es la neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? Los NIC, NIC1, NIC2, NIC3. Eh, Ahora actualmente la clasificación de Bethesda las denomina como lesión intraepitelial cervical de bajo grado o de alto grado, ¿no? De tal forma que las NIC1 van de la mano con la lesión intraepitelial de alto grado, que es la clasificación citológica, mientras que NIC2 y NIC3 van con las lesiones de alto grado en cuanto a la citología. NIC1 se denomina así lo que antes se llamaba displasia, bajo grado de displasia, es porque afecta el tercio, solamente la tercera parte del epitelio, pero la parte basal, mientras que una displasia moderada, como antes se denominaba, ahora es denominada como NIC2, afectaba los dos tercios inferiores de este epitelio. Y ya el NIC3 solía afectar a mayor grado, ¿no? Y antes se denominaba displasia severa y por último estaba el carcinoma in situ. Lo que abarca también el sistema de Bethesda es la denominación de ASC-US y de ASC-H. El ASC-U se refiere a las células escamosas atípicas de significado indeterminado, las cuales se observan cambios en las células escamosas, pero que no cumplen criterios suficientes para una lesión intraepitelial escamosa. Pero luego tenemos el ASC-H, que son las células escamosas atípicas, que no se puede descartar en una lesión de alto grado. Estas abarcan a las células escamosas atípicas en las que no se puede descartar una lesión escamosa interepitelial de alto grado. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora comenzando con las pruebas de tamizaje, tenemos a la prueba de Papa Nicolau al PAP, el cual es una prueba donde se toma una muestra citológica exfoliativa del exo y también del endocervix. Y nos dicen que el PAP ha reducido la incidencia y también la mortalidad por cáncer de cuello uterino en por lo menos el 80%. ¿Y cómo se recolecta la muestra? Se utilizan dispositivos de recolección en donde se recomienda utilizar tanto la espátula, y la llamada espátula de aire, más un cepillo endocervical, ya que cuando trabajan en conjunto ambos dispositivos, entonces, entonces se puede recolectar entonces se puede recolectar un mayor número de células tanto endo como exocervicales. Lo que sí se tiene que evitar son los hisopos con punta de algodón, ya que se dice que estos recolectan menores células endocervicales. Para una toma adecuada, lo primero que se exige es la observación directa del cuello uterino.
y se tienen que obtener muestras simultáneas del exocervix rotando 360 grados en sentido horario y del endocervix también rotando 180 grados sentido antihorario mediante el uso de la espátula Doctora, de aire. disculpe, ¿puede volver a repetir cómo se realiza el PAP? La última Eh, parte, nada más. Y por favor, sí, escuchen todos. está bien, doctor. Bueno, en cuanto a la toma adecuada, se exige la observación directa del cuello uterino y se tienen que obtener muestras simultáneas del exocervix rotando 360 grados en sentido horario y del endocervix rotando 180 grados en sentido antihorario mediante el uso de la espátula de aire y el citocepillo, siendo la espátula de aire tal como se observa en la imagen, en este donde está el extendido, donde se puede observar que tiene forma de paleta con una muesca, ¿no? Con una muesca o una curva que lo que va a hacer es encajar alrededor del orificio cervical externo. Esta espátula de aire es la que va a sacarnos, ¿no? La muestra del orificio cervical externo. Mientras que en cuanto al endocervix, aquí se va a utilizar el cepillo endocervical, ¿no? Tal como su nombre lo dice, el cual es ya un cepillo pequeño, tal como se observa aquí y aquí, con cerdas suaves, diseñadas para entrar levemente en el canal endocervical. Se debe introducir la punta del cepillo de 1 a 1,5 centímetros en el canal y se tiene que rotar a 180 grados en sentido antihorario. Y bueno, se tiene que retirar suavemente, ¿no? Y ahora, en cuanto a los métodos de preparación, hay dos métodos de preparación. Uno es la citología en capa fina líquida y otro es la citología vaginal convencional. En cuanto a la citología en capa fina líquida, aquí se va a utilizar, ¿no? Un dispositivo recolector en donde se coloca bueno, el dispositivo recolector se coloca en una solución fijadora y lo que se va a hacer es agitar vigorosamente 10 veces en la solución. O también podemos utilizar la citología vaginal convencional, el cual el tiempo mínimo de fijación es de 15 minutos y aquí se utiliza el alcohol de 96 grados y de 30 minutos cuando se utiliza un alcohol de 70 grados. Luego se retira la lámina y se coloca en un depósito de madera o de plástico hasta el momento en el cual es enviado al laboratorio. En cuanto a esta prueba, esta no es la prueba principal de tamizaje. Según la Sociedad Americana de Citología y Patología, en el 2019, bueno, lo indicaron de esta manera, ¿no? Y en cuanto a las indicaciones que nos dan, es que se usa más como triaje, es decir, como seguimiento de un test de BPH positivo. Se utiliza en mujeres, o bueno, este tamizaje empieza con mujeres mayores o igual a 25 años y se prefiere el test de BPH solo o el cotest, siendo el cotest el BPH más citología. También en el seguimiento post-tratamiento de NIC2, ya que la citología no es suficiente para dar alta, ¿no? Se necesitaría en este caso de una prueba de BPH. Ahora, lo que recomienda, bueno, la OMS no recomienda usarla como un tamizaje primario, debido a la menor sensibilidad que tiene, a diferencia, ¿no? de un test de BPH. Tal como se observa en el cuadro, en cuanto a la sensibilidad, el test de BPH tiene un 95%, mientras que la citología solo un 55%, recordando que la sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar correctamente a los que sí tienen la enfermedad, es decir, los verdaderos positivos. Entonces, al tener el test de BPH una alta sensibilidad, entonces se escapan pocas lesiones. Entonces van a existir pocos falsos negativos, ¿no? Pero lo que sí tiene la citología es un aumento bueno, tiene un alto porcentaje de especificidad, ¿no? Entonces, lo que nos podría dar son pocos falsos positivos. Y lo que nos dice acá acerca del PAP es que puede usarse solo si no hay acceso a un test de BPH
ni a métodos visuales, como el IVA. Entonces, el control se podría realizar cada 3 años. Pero aún así la OMS lo que va a priorizar es el tamizaje con el test de BPH. Esa va a ser su estrategia principal. Y en cuanto al PAP, la lectura e interpretación, se va a utilizar la nomenclatura del sistema de Bethesda, ¿no? Tal como ya se explicó. Y la lectura aquí lo que tiene que incluir es la calidad de la muestra, la clasificación, la interpretación también del resultado. Y bueno, es lo que ya se explicó, ¿no? En cuanto al cuadro. Eh, si es que es negativa para la lesión intraepitelial o malignidad, si es que en este caso hay el llamado ASCUS, el cual son células escamosas atípicas de significado indeterminado, o el ASCH, el cual son células escamosas atípicas, o el LSIL, las cuales son lesiones escamosas de bajo grado, o el HSIL, ¿no? Las lesiones intraepiteliales, en este caso escamosas de alto grado. O las AGC, las cuales son células glandulares atípicas, o el AIS, ¿no? El cual es el adenocarcinoma endocervical in situ. Ahora, tenemos aquí la prueba del ADN del BPH. Aquí como principal ejemplo tenemos al test de COVAS, ¿no? El cual es una prueba molecular automatizada que lo que va a hacer es detectar el ADN del virus del papiloma humano. Es una de las pruebas más utilizadas actualmente para el tamizaje primario de cáncer de cuello uterino. ¿Qué es lo que nos va a detectar este test de COVAS? Lo que nos va a detectar este test de COVAS son los genotipos de alto riesgo de BPH. Y lo que va a hacer es distinguir individualmente entre BPH 16, BPH 18 y otros 12 genotipos de alto riesgo en una sola muestra. Entonces, en el 2019 la sociedad, en este caso la Sociedad Americana también de Citología y Patología, nos recomendó, ¿no? Los usos recomendados son el tamizaje primario en mujeres mayores iguales a 25 años. Se recomienda que se realice un cotest con Papa Nicolau. También que sea un triaje de cuando la lesión es un ASCUS y también que se agregue en el seguimiento post-tratamiento. No está recomendado en menores de 25 años. ¿Y por qué no está recomendado en menores de 25 años? Eh, en este caso, porque pacientes menores de 25 años eh, tienen, bueno, se podrían contagiar de VPH, pero estas pueden curarse esporádicamente. Entonces, lo que, lo que podría darse, si es que, por ejemplo, no sale un test de VPH positivo en una paciente menor de 25 años, es que se realice un sobretratamiento, ¿no? Y en este caso aumentar costos, aumentar gastos. Eh, entonces, esta misma guía lo que hace es que esta prueba de pH sea utilizado como un tamizaje primario. Y lo que nos dice es que se debe de usar junto con la llamada citología reflejo, si es que es positiva. Es decir, que debe ir seguida de triaje con la citología. Y bueno, si la paciente tiene BPH 16 o BPH 18 positivo con el test de BPH, ya se debe de ir directamente a colposcopía, porque incluso si es que la citología es negativa, el riesgo es suficientemente alto. Y tal como nos demuestra este cuadro, ¿no? En donde comparamos aquí tanto la guía del 2019 de la Sociedad Americana con la OMS, en donde ambas nos dicen que la prueba preferida para el tamizaje es la prueba de pH. Y la edad recomendada, por ejemplo, en la Sociedad Americana nos dice que va a ser mayor o igual a 25 años. En la OMS de igual manera mayor o igual a 25 años, pero nos dice que generalmente va a ser mayor o igual a los 30 años, ya que, ya que esto se podría dar en países que no tienen los suficientes recursos, ¿no? Para poder eh, aumentar a mujeres que tengan una edad desde los 25 hasta los 30 años. Entonces, ¿cuál sería el intervalo para poder realizar este tamizaje de la prueba del ADN del VPH? En cuanto a los intervalos, la Sociedad Americana nos dice que son 5 años,
Pero la OMS también da un intervalo que podría ser de 5 hasta los 10 años. Y bueno, ahora tenemos, en cuanto al manejo de todo esto ha sido en mujeres mayor o igual a 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que hay alguna anomalía citológica en una menor de 25 años? Eh, Cuando se habla de una menor de 25 años, en este caso, en menores de 25 años, como ya lo mencioné, hay una alta tasa de regresión espontánea del virus del papiloma humano y además hay un bajo riesgo también de que se pueda progresar, ¿no? A un NIC3 o a un cáncer. Entonces, se debe de evitar tratamientos innecesarios que puedan afectar la fertilidad futura de la paciente, por lo cual eh, se han dado algunos manejos, ¿no? Para, en este caso, regularizar la conducta según los resultados citológicos que tenga la paciente. Por ejemplo, si la paciente tiene una lesión de bajo grado o un ASCUS con un BPH positivo o un ASCUS en este caso sin BPH disponible, entonces lo que se debería de hacer es repetir la citología. Repetir la citología sola sin a uno, bueno, repetir la citología preferentemente después de un año. eh, Y bueno, si es que, por ejemplo, hay un ASCUS con un BPH negativo, entonces solo se debería de repetir la citología en 3 años. O sea, es decir, seguir en este caso la rutina, ¿no? Del screening. Y ya, continuando, dentro del manejo de estas lesiones, vamos a tener una prevención primaria y una prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria, aquí tenemos lo que es la vacunación para VPH, con el objetivo de prevenir infecciones persistentes de un VPH de alto riesgo, especialmente de los tipos 16 y 18. Y aquí vamos a tener algunas indicaciones para las vacunas. Por ejemplo, en este artículo mencionan que la vacunación está indicada en el calendario oficial de individuos de 11 años desde los 9 con un esquema de 2 dosis en menores de 15 años. Es que los esquemas son diferentes, eh, pero en el Perú se utiliza un esquema que la vacunación va a ser tanto para niños y niñas. Eh, de- a partir de los 9 años, de los 9 a los 14 años, hay un esquema de 2 dosis. La primera dosis es al día 0 y la segunda dosis es a los 6 meses. Luego hay otro esquema que es para mayores de 15 años y para las personas inmunocomprometidas o con VIH positivo, el cual las dosis son 3 dosis. La primera dosis es en un día 0, la segunda dosis es 1 o 2 meses después de la primera vacunación y la última dosis es a los 6 meses. Eso es en modo de resumen. Luego tenemos que estas vacunas, en el Perú encontré que se tiene la tetravalente, que es el nombre comercial es Gardasil, que incluyen los tipos de virus de VPH 6, 16, 11 y 18. Y estas se administran generalmente en escuelas. La preferencia es a partir del quinto grado de primaria, en adolescentes hasta los 17 años no vacunados previamente y en algunas poblaciones de riesgo. Siguiente. Y dentro de la prevención secundaria, ya aquí, con lo que se ha expuesto anteriormente, tenemos las pruebas de tamizaje. Ahora, estas pruebas de tamizaje, vemos si el tamizaje es normal o se encuentra alterado. Si ya sea por de un estudio de una citología o por una prueba de VPH para ver el material genético si es positivo, o por también otros métodos, ¿no? Tenemos entre los otros métodos que se puede utilizar dentro de un tamizaje, dependiendo del, del contexto de recursos, aparte de la citología como un Papa Nicolau,
de las pruebas de BPH. También se puede utilizar lo que es un IVA, una inspección visual con ácido acético, con un complemento de la inspección visual con Lugol, o en otros países también utilizan una tinción dual P16Ki67. Y aquí vemos si hay alguna alteración, ya lo que se pide es una colposcopía. Y en esta vamos a ver si hay la presencia o sospecha de lesión de grado 2 o si no, sin lesión visible. Tenemos que ver también la zona de transición, si es de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. De tipo 1 o 2, si hay la sospecha de una lesión, ya lo que se pide es una biopsia y esta vemos si sale negativo o positivo. Y si hay una lesión la cual no es visible, y si la zona de transición es tipo 3, se pide un estudio conductual endocervical, o si es de tipo 1 o tipo 2, sin lesión visible, ya es un control con pruebas de pH al año o con citología cada 6 meses por un año. Y si sigue saliendo, y si sale positivo, ya se le pide de nuevo una colposcopía. Y si es negativo, un control con pruebas de BPH en 3 años o con citología al año. Sí, siguiente. ¿Qué es la colposcopía? La colposcopía va a ser un examen ginecológico específico para visualizar lo que es el cuello uterino, para buscar posibles lesiones premalignas. Esa exploración va a ser imprescindible dentro de la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino y en la evaluación tanto del tracto genital inferior. Este nos va a permitir identificar lesiones cervicales intraepiteliales, conocer su localización, su extensión y características y dirigir la biopsia para obtener la confirmación diagnóstica. Entonces aquí vamos a tener la toma de muestras para citología del cuello uterino, para ver si hay células en esta zona, cómo son las células en esta zona de transformación. Las indicaciones principales se tienen en citologías anormales, se encontramos células escamosas atípicas con una prueba de BPH positivo, si encontramos lesiones de alto grado o de bajo grado. También si encontramos lo que son células glandulares atípicas, el test BPH positivo persistente o con sospecha clínica de un cáncer cervical. Y aquí vamos a tener dos clasificaciones dentro de la colposcopía, si son lesiones de grado 1 menores o lesiones mayores de alto grado. En las lesiones de bajo grado, vamos a encontrar lo que son cambios acetoblancos leves o patrones vasculares regulares. Y en las lesiones de alto grado, ya el epitelio acetoblanco denso, bordes puntillo grueso, mosaico grueso, signo de cresta, vasos atípicos. Y dentro de los estándares de calidad, tenemos que esta tiene una sensibilidad mayor del 80%, con una especificidad mayor del 70%, con biopsias dirigidas positivas mayor del 80% y una conización mayor del 70% y una recurrencia dentro de los 24 meses menos del 5%. La técnica de la colposcopía se utiliza lo que es un colposcopio para observar el cuello y con un aumento mayor a 10 diámetros. Aquí se utiliza lo que se aplica en el cuello del ácido acético al 5%, con una torunda de alcohol y se deja actuar por 2 minutos. También luego se realiza igual un procedimiento con la solución de Lugol, que colorea el cuello, y con los cambios reactivos se identifican en la imagen del colposcopio para clasificar y hacer el diagnóstico. Siguiente. Y también tenemos lo que es el IVA, ¿no? Que es tanto estrategia para un tamizaje, para realizar el colposcopio o para realizar un tratamiento. Esta es una inspección visual con ácido acético, es una técnica de tamizaje accesible, de bajo costo, recomendado en lugares con recursos limitados o sin acceso a pruebas de BPH o citología convencional, ya que permite detectar lesiones potencialmente precancerosas mediante la aplicación de lo que es el ácido acético en el cuello uterino y observando cambios específicos de color. Aquí se aplica el ácido acético, se recomienda un 5% sobre el epitelio cervical en las áreas anormales, se tornan acetoblancas densas, como blanco opaco, definidos con márgenes claros.
y un resultado positivo va a indicar si hay que hay la sospecha de una lesión premaligna. La sensibilidad esta suele variar, pero el resultado es inmediato. Entonces, algunos estudios mencionan que la sensibilidad y especificidad es entre 67 al 49% respectivamente, pero estas pueden variar porque es operador dependiente también. Hay una exploración vaginal con el espéculo, se aplica la solución en el cuello, se espera un minuto, hay una evaluación visual donde se identifican las zonas blancas y se clasifica ya sea positivo, con zonas acetoblancas definidas, o negativo, sin cambios o manchas no definidas. Y el IVA, si es negativo, se puede repetir cada 3 años en ausencia de una prueba de PPH, o si es positiva, ya se tiene que evaluar criterios para tratamiento inmediato o referir a una colposcopía si no cumple los criterios. Ya. Para continuar con el tratamiento, tenemos aquí lo que son los métodos decisionales, los métodos ablativos y si es que requiere o no una histerectomía. Con respecto a los métodos decisionales, vamos a ver que esto se va a encargar básicamente de poder extirpar la lesión, obteniendo básicamente una pieza quirúrgica para que se pueda estudiar posteriormente a nivel histológico, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente va a ser extirpar la totalidad de la lesión. No se tiene que fragmentar la pieza quirúrgica y casi siempre hay una exéresis de lo que es la zona de transformación. En este caso tenemos los tipos de decisión. Estos tipos de decisión, pues, son tres. Tenemos el tipo uno que es aplicable básicamente en todos los casos en zona de transformación de tipo uno. Cuando me refiero a la zona de transformación de tipo uno es cuando la unión escamocolumnar exocervical es visible. Mientras que la zona de transición de tipo 2, la unión de escamo columnar, va a tener un componente a nivel endocervical, pero también puede ser visible, mientras que la zona de transición de tipo 3, la unión escamo columnar, va a tener un componente endocervical, pero que no va a ser visible. Entonces ya vamos a ver que la incisión va a depender de estos tipos de transición, ¿no? De las zonas de transición. Cuando me refiero al tipo de incisión de tipo uno, la zona de transición de tipo uno eh, va a incluir a este tipo, ¿no? Entonces va a haber una exocervis y en este caso la incisión va a ser menor o igual de 8 milímetros de profundidad. Mientras que la incisión de tipo 2 va a incluir, o sea, tiene que presentarse una zona de transición de tipo 2 y tiene que ver lo que es una parte visible del canal endocervical. Y ya con respecto a la decisión de tipo 3 se incluye lo que es la zona de transición de tipo 3 y ya la decisión es básicamente todo lo que es el endocervix profundo. Con respecto a las técnicas de los métodos decisionales, vamos a tener las siguientes. Tenemos el LIP, que es la decisión con asa diatérmica, que es básicamente el procedimiento más utilizado. Es una técnica sencilla, rápida, y van a existir, ¿no? Diferentes formas y tamaños de la asa diatérmica que se pueden adaptar, ¿no? Es para poder extirpar lo que es la lesión. Bueno, es usado básicamente en los que es NIC 2 y NIC 3. En este caso se va a utilizar lo que es una anestesia local. La asa metálica va a estar conectada a un generador eléctrico y va a cortar y a la vez va a coagular de forma simultánea. Por otro lado, tenemos la conización con láser o con bisturí frío. Básicamente, este último es el tratamiento menos conservador, va a implicar incluso mayor distorsión de lo que es la anatomía cervical después del tratamiento y además se puede asociar a mayor porcentaje de complicaciones. Por otro lado, tenemos lo que son los métodos ablativos. Estos métodos ablativos o también denominados métodos destructivos en este caso se van a destruir, como su nombre lo dice, van a destruir la lesión premaligna, pero en este caso no se van a obtener una pieza para su estudio histológico. En este caso se recomiendan o en qué situaciones se podría realizar los métodos ablativos, tienen los siguientes requisitos para poder hacerlo. En este caso son visualizar todo lo que es la zona de transformación, que la lesión no sea endocervical, se tiene que excluir lo que es una invasión y tiene que ver que las lesiones que ocupen sean menor de un 75% de la superficie del exocervix. Esto podrían o se consideran como requisitos para poder realizar los métodos ablativos, ¿no?
Dentro de los métodos ablativos presentamos lo que es la crioterapia, que es la técnica que va a consistir en lo que son en 2 ciclos de secuencia de congelación y descongelación. Cada uno de ellos, por ejemplo, aquí la congelación va a ser por 3 minutos y se le asocia a la descongelación por 5 minutos. Con respecto a la termocoagulación, se va a realizar a una temperatura que va entre 100 a 120 grados Celsius y se va a aplicar sobre el cuello uterino durante un periodo que va de 20 a 60 segundos. La mayoría de los estudios refieren que la utilizan de ciclos de tratamiento repetitivos con un máximo que se puede dar incluso hasta 4 ciclos de una termocoagulación. Por otro lado, tenemos la vaporización láser de CO2, que es un procedimiento que se debe hacer bajo una visión de colposcopía, lo que permite pues un control muy exacto de la ablación, tanto en profundidad como extensión. No va a requerir lo que es una anestesia y la modestia básicamente que le va a producir es en la paciente es soportable, ¿no? Em, Bien, en este caso, si la profundidad también que se tiene que alcanzar es de 5 a 7 milímetros, ¿no? Por otro lado, se habla sobre la histerectomía. En este caso, la histerectomía para el tratamiento de los pacientes que presentan una lesión del grado puede realizarse según los siguientes criterios. Si es que es una mujer que ya tiene un deseo gestacional cumplido, si es que hay una confirmación histológica de la lesión, si es que hay imposibilidad de aplicar un tratamiento conservador, si hay coexistencia con otra patología ginecológica que también indique una histerectomía en la paciente. Por otro lado, también se habla sobre la observación sin tratamiento. En este caso, sobre la observación sin tratamiento es básicamente una opción que se podría dar en mujeres jóvenes que tengan un deseo reproductivo, que presenten en sí lo que es una lesión del teorado, pero entre un NIC2, NIC3, pero con una elevada probabilidad de que esto pueda tener una regresión de forma espontánea, ¿no? Entonces, la indicación en este caso que se pueda dar observación sin tratamiento es en gestantes, en mujeres con deseo gestacional o con una lesión menor de 2 cuadrantes, con un NIC3 en una mujer menor de 30 años y una lesión menor de 1 cuadrante, ¿no? En este caso se podría lo que es la observación sin tratamiento. Siguiente. Ya, bien. Ahora para poder ver qué podemos hacer en cada una de... Cuando estamos ante un NIC1, cuando nos referimos ante una neoplasia intraepitelial cervical de grado 1. En este caso se recomienda lo que es el manejo expectante. Se tiene que hacer un seguimiento, una citología cada 6 meses o el BPH a los 12 meses, ¿no? Dentro de las observaciones adicionales que se pueden ver es que se lo hace de este punto porque tiene una alta tasa de regresión. Para que pueda progresar a un NIC3 es menor del 20%. Y si persiste más de 2 años, se puede considerar lo que es un tratamiento decisional, ¿no? O un tratamiento ablativo ya según el contexto. Ya que como lo hablamos, tanto un NIC2 con un NIC3, lo recomendado y se tiene que hacer el tratamiento decisional y lo preferente y lo que se recomienda es la decisión electroquirúrgica con ASA, ¿no? Que es el LIP. También se puede realizar otra decisional que es la conización, que es con bisturí frío o con láser, ¿no? En este caso, la decisión es el método preferido, especialmente el LIP. Tiene mayor riesgo de progresión a lo que es el cáncer invasor, por esa razón que ya se recomienda ese tratamiento. Y lo más recomendado es la decisión, ¿no? También se tiene que hacer un seguimiento post-tratamiento con citología y con colposcopía cada 6 meses y lo que es el ABPH de forma anual, ¿no? Por otro lado, si es que tenemos opciones de seguimiento que se puede dar sin tratamiento en esos pacientes que presenten un NIC2 o un NIC3, especialmente como lo mencionamos, si es una mujer con deseo gestacional o que presente una lesión menor de 2 cuadrantes, que presente un NIC3 en una mujer menor de 3 años y que tenga una lesión en menos de 1 cuadrante, se puede optar por un seguimiento antes que un tratamiento. Pero lo importante y lo más es el tratamiento decisional, ¿no? Dentro de ellos, si cumple también estos criterios, aparte
que tenga una colposcopía adecuada en esta zona de transformación que sea visible, que la lesión esté totalmente visible, que no haya una afección endocervical, que haya una aceptación escrita del paciente que no quiera realizar el tratamiento y la posibilidad real de un seguimiento estricto, ¿no? Entonces, en este caso, el seguimiento básicamente es citología y colposcopía. Incluso se puede realizar una biopsia cada 6 meses y la prueba de BPH de forma anual. Por otro lado, tenemos la otra opción de tratamiento ya destructivo o ablativo que ya lo hemos conversado, que solo si es que se cumplen todos los siguientes criterios que se mencionó, que es una colposcopía adecuada con visualización completa de lo que es la zona de transición, que no se encuentre afectado lo que es el canal endocervical, que hay una confirmación histológica del diagnóstico y hay una exclusión de la invasión, ¿no? Ya sea con biopsias múltiples que se le haya realizado a la paciente y unos resultados concordantes tanto entre la citología, en la biopsia y en la colposcopía. Y por otro lado tenemos si es una lesión menor al 75% que hay en el exocervix, ¿no? Y también en este caso el seguimiento es igual que en el otro, ¿no? Una citología y una colposcopía, incluso una biopsia cada 6 meses y un BPH anual. Sí, eso sería todo. Muy bien, buenas noches. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer al grupo? Bueno, es un tema muy amplio, muy interesante la exposición. Se ha tocado bastantes puntos. No sé si hay alguna pregunta, sino para hacer unas 3 o 4 preguntas máximo, para poder avanzar los otros temas. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces yo les voy a hacer la primera pregunta. La zona de transformación eh, es importante porque es la zona donde se va a producir pues las alteraciones celulares y los cambios celulares, ¿no? Para sospechar de un cáncer. Entonces hay que determinar dónde está la zona de transformación. Eh, ¿Cómo está delimitada la zona de transformación? ¿En dónde está la zona de transformación? ¿Cuáles son los puntos anatómicos o reparos anatómicos del cuello uterino para yo decir, de acá se considera el epitelio endocervical y de acá se considera el epitelio pues exocervical? Y la diferencia va a ser la zona, para hablar en abreviaturas es Z, ¿ya? La ZT es la zona de transformación, ya hablamos eso. La ZT, ¿dónde está? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, me podrían decir dónde está la zona de transformación y cuál es el punto de que yo voy a tomar como el reparo para yo decir, de acá es exo y de acá es endo. A ver, ¿alguien? Los límites de la zona de transformación es por fuera la unión escamocolumnar original y cerca al orificio cervical externo sería la unión escamocolumnar nueva. Ya, pero ¿cómo sabes tú qué es esa unión escamocolumnar nueva? Por ejemplo, en ese cuello, ¿cuál es la zona de transformación? ¿Cómo tú sabes de que esta es la nueva zona? ¿Has leído o no? Es una pregunta un poquito eh, buscada, por así decirlo, ¿no? Porque claro, en la literatura suena fácil decirlo, ya, esta es la zona, la Z1, Z2 y Z3. Z1 es cuando es visible, Z2 es cuando está invadiendo o se ve parcialmente, y la Z3 es ya cuando no se ve, está hacia adentro la Z. Entonces, ya sabemos cuándo es 1, 2 y 3. Pero yo quiero saber a qué se le llama la zona de transformación en la práctica. A ver, ahí, en ese cuello. Y que, por cierto, en mi punto de vista, podría ser una cervicitis o podría ser un ectropion. Y el ectropion sería algo malo. Sería algo como para decirle a la paciente, hay que hacerle algo a la paciente. Bueno, a ver, ¿me podrían responder esa pregunta, por favor? El ectropio, bueno, no es patológico, es lo normal, como mencioné, Ya. va a variar conforme la edad de la Ya, paciente. muy bien, pero aún queda pendiente en el cuello que tú me pones ahorita. Señálame dónde es la zona de transformación? ¿Dónde?
Ya, bueno, no tengo el mouse, pero es toda esa zona roja que se puede observar, porque la unión escamocolumnar original es toda la parte externa que está dividiendo prácticamente el epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico, que sería todo lo rojito del epitelio cilíndrico. Y por la parte interna sería el orificio cervical interno, perdón, externo. Bueno, no se ve ahí la unión escamocolumnar nueva, o claro, nueva no se ve, tal vez está más adentro, pero si no estaría eso, sería el orificio cervical externo. A ver, ¿alguien más? ¿Quién me puede decir dónde está la zona de transformación? ¿Cómo yo sé que es la zona de transformación? ¿Es importante saber o no? Sí, Sí. porque esa es la zona que yo tengo que buscar y es en esa zona donde se va a dar el cáncer y que va a ser diferente, ¿no? El comportamiento es totalmente diferente en una paciente joven y en una paciente, pues, perimenopáusica. A ver, en una paciente joven, ¿dónde estará la zona de transformación? Se dice que la paciente joven va a estar afuera y cuando es una paciente menopáusica va a estar adentro. Entonces, ¿han leído ustedes acerca de cuál es la importancia de los quistes de Nabot? En los quistes de Nabot, ¿qué delimitan esos quistes de Nabot? ¿Alguien? Ya. Sí, son benignos, nadie discute eso, son benignos, pero en los cuellos donde se pueden apreciar, eso es un reparo anatómico para yo decir, ah, mira, acá está los quistes de Nabot. Entonces, esto me va a delimitar. ¿Qué me delimita? La Porque zona de La zona de transformación. transformación. ya, a ver, en otras palabras, se ubican, si yo pongo un ejemplo ahorita, un cuello uterino en una foto, y yo les digo, señálame dónde está la zona de transformación, entonces es importante saber, claro, ustedes ya saben por qué es importante, ¿no? Porque esa es la zona donde su propio nombre lo dice, donde tenemos que buscar las células malignas o las alteraciones malignas, ya, pero ¿dónde lo delimito? ¿Cómo yo sé que esta es la nueva zona y esto es lo antiguo? ¿No? ¿Qué reparos anatómicos yo sé? Entonces yo sé que los quistes de Nabot me van a delimitar. ¿Qué me delimitan eso? El endocervix, eso es la parte final del cuello, y yo veo el conducto cervical externo, y del conducto cervical externo hasta los quistes de Nabot, ¿eso será la zona de transformación? ¿O no será la zona de transformación eso? ¿Han leído? No. Porque la exposición ha estado bastante completa, ¿no? O sea, entonces quedaría pendiente eso, porque veo que no lo saben. Entonces, para la parte práctica, me gustaría, esta es la última semana de práctica, creo yo, y entonces preguntarles dónde es la zona de transformación, de dónde a dónde va la zona de transformación. Ya ustedes saben cuándo es Z1, cuándo es Z2 y cuándo es Z3. ¿Cuál es la importancia de la Z? Ya lo sé. La Z en una mujer joven está afuera, la Z en una mujer adulta está hacia adentro. Perfecto, ya lo sé. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo hago un Papa Nicolau? Ya saben que el citocepillo va adentro y la espátula con la ranura va afuera y que esa espátula va a ir hacia la parte exocervical, afuera, ¿no? ¿Y cuánto es lo que cómo es la manera que tiene que girar? Tiene que girar en un giro horario
¿Cuánto es el grado que tiene que girar? Horario, así es. Y cuando es hacia el endocervix, va el citocepío. Y eso se usa el giro antihorario. ¿Cuánto es? 180. 180. 180. Muy bien. ¿Y cuál es la preparación? Porque me parece que ahí no han hablado o de repente no lo he escuchado yo. ¿Cómo lo preparo? Ya hago el extendido de la lámina, ¿no? Dos maneras, o lo hago en un medio líquido o lo hago en un medio clásico que es el extendido. Ya, voy a utilizar el medio clásico, en la cual yo puedo dividir a la lámina portaobjeto en la mitad, que la mitad obviamente va a ser para la espátula y la otra mitad para el extendido del cepillo. Pero los otros dividen en una manera longitudinal la lámina, otros dividen en la manera vertical. Muy bien, cualquiera de los dos son buenas. El alcohol que uso, ¿cómo debería ser? ¿Al cuánto por ciento? Porque no he escuchado que me han hablado eso. De repente lo han hablado y no, yo no me he percatado. ¿Cuánto es el alcohol? ¿90, 70? A ver, ¿qué opinan? Encontré que se puede utilizar alcohol de 96 grados, pero con un tiempo de 15 minutos, y alcohol de 70 con un tiempo mínimo para la fijación de 30 minutos, doctor. Ya. Cuando usted dices de 30 minutos y de 15 minutos, ¿se refiere a que tiene que estar el alcohol recién vaciado o que esté sumergido en 15 minutos? Mm, no, en cuanto a eso, se tiene que sumergir. Ah, no, no. Eh, no, sí, se tiene que sumergir, sí, se tiene que sumergir. Luego ya se retira la lámina. Ya. La pregunta es, ¿cuántos minutos tiene que estar sumergido? Vamos a revisar eso. Quiero que revisen cuánto es el alcohol, el porcentaje, cuál es el que se usa. La duración del alcohol debería de ser de cuántos días. ¿Qué recomiendan? Yo a veces veo que muchas veces dicen, doctor, mi Papa Nicolau me salió negativo, ¿ya? Pero fíjese que me hice uno en la maternidad y me salió positivo. Lo tomaron mal, no toman bien acá. Pero, ¿será la toma la que falla? ¿Será la técnica? ¿Será los insumos? ¿Qué cosa será? Porque si ustedes se dan cuenta, el Papa Nicolau no es muy sensible, pero sí es muy específico. ¿O me equivoco? Sí, doctor, es más específico. Quien es más sensible es la prueba de pH. Así es. En lenguaje cristiano, como decía mi abuela, ¿qué significa eso? Que el que tú hagas test de BPH para detectar enfermos, ¿es mejor o es mejor el Papa Nicolau para detectar enfermos? ¿Qué es mejor? Es mejor, doctor, porque al tener alta sensibilidad, entonces se van a detectar correctamente a los que sí tienen la A ver, enfermedad. ¿con quién estoy hablando? Con Gray. Disculpen. Con Grace. Sí, doctor. Ya, Grace. Vamos a aclarar. L- Entonces, Sí. ¿qué es mejor para detectar enfermos? El, ¿Utilizamos el test de BPH o sí, el PAP? el test de BPH, doctor, al tener una alta sensibilidad, Así entonces es, ¿no? va a detectar correctamente a los que sí tienen la enfermedad, a los Exacto. verdaderos positivos. Pero no es muy específico. No, quien tiene mejor Por especificidad tanto, es la citología, el Papa así es. Nicolau. Entonces, cuando hablamos de especificidad, el PAP es mejor de especificidad. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que te va a detectar muchos falsos positivos o te va a detectar pocos falsos negativos? Pocos falsos positivos, doctor. Así es, ¿no? Entonces, hay que revisar el alcohol,
hay que revisar cuánto tiene que tener un... Entonces, si ustedes se fijan, y eso es entre nos, por favor, cuando ustedes roten, fíjense ustedes que en los centros o los hospitales tienen el alcohol ya preparado. Y si tú le preguntas como curiosidad, ¿cuántos días tiene tu alcohol? No, ese alcohol ya tiene ya 2 días. Y si tú lees, tiene que tener el alcohol de cuántos días. Entonces, por eso que yo les insisto, o sea, si tú tienes una adecuada toma de Papa Nicolau con una buena preparación, tiene que llegarle muy bien al patólogo y el patólogo hace su trabajo. Pero si tú no haces una buena toma del Papa Nicolau, no haces una buena preparación, le va a llegar una mala muestra y eso es el resultante por la cual no está siendo bien valorado. Entonces, el Papa Nicolau es muy bueno, ¿ya? Eh, ¿Qué más les iba a preguntar? Bueno, ¿han visto ustedes acerca de las vacunas? Muy buena. ¿Cada qué tiempo tienen que tener? Utilizamos el Gardasil, que es una tetra, pero también hay la nonavalente. Bueno, vacunan a varones, a mujeres, está muy bien. ¿Cuál es la primera causa de cáncer en una mujer? Cuello uterino. Muy bien. Entonces, no hay que olvidarnos de eso. Eh, ¿Algo más que quieran saber acerca de, bueno, en cuanto al manejo y al tratamiento? Va a depender mucho, ¿no? De qué es lo que tú le digas o cómo tú le informes a la paciente. Si tú tienes una lesión grado 1 o una displasia leve o un NIC 1, ¿cuál es el porcentaje que se va a malignizar o que se va a convertir en lesión grado 2? Eso ha faltado ahí, ¿no? Si bien es cierto, su compañero nos ha dicho de que la lesión tipo 1 regresa a la normalidad en cuánto porcentaje. 60, 70. Así es, 60-70%. Quiere decir que solo un 30% va a avanzar a la lesión grado 2. Y es por eso que cuando uno a veces les explica a los pacientes asegurados y le dices, bueno, tienes una lesión grado 1, ¿qué me va a hacer, doctor? Nada. Pero ¿cómo me va a hacer nada si yo tengo lesión grado 1? A mí me han dicho que la lesión es premaligna y ustedes acaban de desarrollar un tema y su título es lesiones premalignas, cosa que para mi opinión, digo y repito, para mi opinión no debería llamarse lesiones premalignas. Porque si tú le dices a la paciente, tienes una lesión premaligna grado 1, la paciente te va a decir, eso es sinónimo a un precáncer y por tanto va a avanzar a un cáncer. Obviamente, no hay que ser médico para hacer lógica y deducir eso. Entonces, yo considero que el término lesión premaligna no se debería utilizar. Vuelvo a repetir, mi opinión personal, ¿ya? De repente decir las alteraciones del cuello uterino es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, la lesión grado 1, el 60% va a regresar a su normalidad. Es por eso que no se le hace nada a la paciente. Pero, ojito, acá aparecen dos alternativas. Una alternativa del tratamiento es lo recomendable. ¿Han leído ese término? No. En las lesiones. Una cosa es lo que recomiendan y otra cosa es lo que puedes hacer. ¿Me dejo entender? Lo recomendable es que sigas una conducta expectante con un control y un test de Covas. Tienes que hacer el test de Covas. Si yo les pregunto cuál de los tipos de test de Covas es el más frecuente para lesión grado 1, ¿ustedes me dicen cuál? Respuesta, por favor.
Hola, ¿me escuchan? Sí. De todos los subtipos de BPH, ¿cuál es el que más se asocia a lesión grado 1 o a lesiones, entre comillas, premalignas? Lo has expuesto, lo has dicho también en tu diapositiva, lo has puesto. ¿Y cuál de los subtipos se asocia más al cáncer, a la lesión grado 2 o grado 3? Vamos, sí lo han puesto y es un examen. La 6 y la 11 se asocian más a lesión grado 1 y a lesiones premalignas. Cuando me pregunten en el examen cuál de los subtipos de BPH se asocia a cáncer o a lesión grado 2 y grado 3, la respuesta es 16 y 18. Por tanto, ¿cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son el 6 y el 11, pero los más complicados o los más jodidos, por así decirlo, disculpen el término, es el 16 y el 18. Ya, captaron el mensaje. 16 y 18 se asocia altamente a cáncer. Si tú tienes 16 y 18, vas a tener cáncer. Pero si tienes 6 y 11, pueda que tú tengas una lesión premaligna o lesión grado 1 o grado 2. ¿Ahora sí me entienden? Entonces, si tú tienes un Papa Nicolau con resultado de ASCUS, le tienes que decir a la paciente que no es cáncer, no es una lesión premaligna, es algo indeterminado y que deberías hacerle un co-testing. ¿Qué cosa es el co-testing? El cotest es que se haga conjuntamente tanto en la prueba de pH como la citología, doctor. Así es, eso es lo recomendable, lo que se debe de hacer. ¿Y el test de Covas qué es? ¿Es el co-testing? No, el test de COAS es, en realidad, COAS es una marca Una de prueba marca, de BPH. exacto. Es una marca que ha sido comercializada por Roche y que se nos ha invadido y que solamente es una prueba molecular que me mide cuáles de los tipos de BPH. Así es, nada más. Pero yo debería hacer el co-testing, ¿no? El co-testing es el BPH más un PAP. Pero es un PAP, ¿en qué medio? ¿Líquido o clásico, extendido? ¿Hola? El cotest en este caso es en medio, bueno, se puede utilizar en medio líquidos para, si es que en cuanto a la misma muestra Sí, se se quiere tiene que también hacer realizar sí, en medio líquido, ¿ya? sí, Sí, tiene que ir a la medio prueba de líquido. BPH. ¿Y cuál es mejor, doctora? Hacer el test si yo tengo un PAP en medio líquido o un medio extendido. ¿Cuál es lo mejor? ¿O es insignificante? Mm, En sí, lo mejor podría ser es el medio líquido, porque para poder realizarnos las dos pruebas en conjunto y no realizar, sí. Pero ¿esa es su deducción de usted o es lo que usted ha encontrado y me está diciendo la respuesta en cuanto a lo que usted ha encontrado? Bueno, esa es mi deducción. Esa es tu deducción y sí, está bien, respeto tu deducción, pero fíjate de que cuando, ya, mejor lo dejo para de tarea para ti. Tú vas a revisar el Papa Nicolau, ojo, repito, Papa Nicolau. ¿Es mejor hacerlo en extensión clásica o en medio líquido? Nada más, no averigües el BPH. Solo te digo, Papa Nicolau. Y te vas a dar con la sorpresa de que tu deducción no está bien. Entonces, pero si la parte final de tu pensamiento sí está bien, ¿cuál? Si vas a hacerle un BPH y que tienes que hacerlo en medio líquido y le haces ahí en ese líquido le haces el PAP, te va a ir mucho mejor. Sí, va muy bien. Pero, como tú estás diciendo, dos pruebas en una le estás diciendo y por tanto es mejor. La deducción es lógica, es mejor. Pero si yo te pregunto solo el PAP
si yo solamente le quiero hacer un PAP en medio líquido, ¿es mejor o es igual que hacerlo clásicamente? ¿Ya? ¿Me entiendes, Grace? Entonces, eso quiero que lo averigües. ¿Ya? Ahora, Sí, ¿eres Grace, no? No. sí, doctor. Ah, ya. Otra pregunta. Con eso termino para seguir avanzando, porque tenemos más temas, ¿no? O ya no, ya. Depende de ustedes, ¿no? Bueno, la otra pregunta iba a ser, ¿hay alguna diferencia o alguien me puede decir la diferencia entre ASCUS y AGC? ¿Cuál es? Bueno, si ustedes tuvieran que escoger, obviamente nadie quiere escoger, ¿no? Eh, ¿Cuál dirían, mejor escojo esto porque esto es menos dañino, es menos agresivo, es más curable, es menos complicado, etcétera? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Grace, ¿qué opinas? ¿AGC o ASCUS? En este caso sería ASCUS. ASCUS. ¿Por qué, doctora? Em, bueno, en cuanto a AGC, según tengo entendido, tiene más tendencia a poder malignizarse. Ya. O sea, el AGC se maligniza más. Sí, además que el tipo de Ahí células nada más, ahí nada más, ahí nada más. A ver, alguien más, ¿quién más opina, por favor? De todos los que estamos ahorita en clase como asistencia, quiero que todos participen y me digan, doctor, mi apellido es tal, ASCUS o AGC. A ver, vamos una vez, ¿ya? Ahí no hay nada más, ahí nada más, nada más estoy pidiendo eso, nada más. Después les voy a preguntar, ya. A ver, ¿quién más? Mi apellido es Almendras y también me quedo con Ascos. ¿Ya? ¿Quién más está? ¿Nadie más? Buenas noches, doctor. Soy Villegas del otro grupo y yo voy a, diga, sí, y yo voy con ASCH, A ver, ¿es o AGC o ASCUS? AGC. Una cosa es ASCUS y otra cosa es AGC. ¿Qué opinas, Villegas? ¿Con cuál prefieres tener? O, perdón, le recomendarías una paciente. Mm, a- AGC. AGC, muy bien, ya. A ver, ¿quién sigue? ¿Alguien más? Ya, doctor, buenas noches. Mi apellido es Vázquez y también elijo Ascos. Ya. ¿Quién más? Mi apellido es Muñoz y también considero que es Ascos. ASCUS, ya. ¿Quién más? Buenas noches, doctor. Soy Moreno. Me considero Yo te escuché que, Moreno, ¿con cuál te quedas? con así. Ascus, ya, ok. ¿Quién más? Ya, estamos todos, ¿verdad? Hola. Doctor, soy Sánchez y también me quedo con Ascus. Ya, ahora sí, estamos todos, Sánchez, ya, la última. ¿O hay alguien más? Doctor, buenas noches, soy Espinosa y también me quedo con Ascos. Ya. Van a hablar Espinosa y va a hablar Villegas. Cada uno me va a decir por qué. A ver, les escucho. Villegas dijo AGC.
Espinosa, Ascus. Espinosa, empiezas tú. ¿Por qué es Ascus? Espinosa, ¿me escuchas? Creo que se... ¿Espinosa está? Sí, doctor, estoy aquí. Ya, a ver, ¿por qué entonces es Ascus? Dijiste Ascus y Villegas dijo AGC. Bueno, yo opino porque en este caso, como va a haber las células que están en estos cambios, entonces mayormente lo más frecuente es realizarlo en las células escamosas atípicas, ¿no? De significado intermedio. Ya. No es frecuente, Espinosa, tener Ascus. Lo más frecuente es que tú tengas Papa Nicolau normal. Para el que expuso la primera parte, ¿cuántos de los Papa Nicolau salen alterados? ¿Tienen alguna estadística, alguna epidemiología de cuántos los Papa Nicolau me salen normales y cuántos se consideran anormales? Y de los anormales, ¿cuántos van a un ASCUS? ¿Cuántos van a lesión de 1 grado, lesión de grado 2? ¿Alguien sabe eso? Si no lo saben, si hay alguien para reducir el tiempo, a ver, mm, interviene ahorita, ahorita mismo. Me dice, ¿sabe qué, doctor? Sí, yo tengo el dato estadístico es esto. ¿Alguien sabe? No. Si no, lo leen. Van varias preguntas que les voy dejando. Ojo. Bien, no sabemos eso. Ya. Entonces, ¿cuál sería tu fundamento? ¿Por qué te quedas con ASCUS y por qué no con AGC? Villegas, ¿por qué te quedaste tú con AGC, que fue la única que opinó por AGC? Te escucho. Tengo entendido de que está más relacionado con una lesión de alto grado, también más asociado a una infección por VPH de los tipos 16 y 8, el más oncogénico, y por lo tanto se requiere de una colposcopía inmediata, es decir, una vez detectada esta alteración, se pasa el siguiente paso con eh, inmediato, ¿no? Ya. Es O menos sea, frecuente. lo que tú me estás diciendo, la última parte sí te acepto. Es menos frecuente. Vea, bacán. Bien. Pero cuando sale AGC tienes que hacerle colposcopía. Eso te entiendo yo. Y la pregunta es, ¿y cuando sale ASCUS no le haces colposcopía? No, sí, también. Entonces, a ver, vamos a pensar todos un ratito. ¿Qué significa AGC? Grace, ¿qué significa AGC? Células glandulares atípicas. Células glandulares. Imagínense un útero, células glandulares. ¿Dónde está ubicado la glándula? ¿En el exocervix o endocervix? ¿O está ubicado en el endometrio? A ver, acuérdense algo. Cuando sale AGC, significa que tienes células indeterminadas en la zona glandular. ¿Y dónde está la zona glandular? En el endometrio. ¿Pero qué parte del endometrio? No sé, pues. A diferencia, cuando sale ASCUS, tienes una posible lesión en el cuello. El cuello que tú puedes verlo, que lo puedes visualizar haciéndole un IVA o haciéndole una colposcopía. Ahora me dejo entender. Entonces, es mejor tener un ASCUS. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el cuello, le puedo aplicar, hacer una colposcopía y si hay alguna lesión, le hago su biopsia y tengo el diagnóstico rápido. En cambio, cuando tengo un AGC, está involucrado todo el endometrio. ¿Ustedes ven el endometrio? No, directamente. Lo ven indirectamente
midiendo el diámetro y evaluándose las características de este endometrio de acuerdo a la ecografía. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacerle un legrado uterino biópsico a este paciente. Tienen que raspar el endometrio para saber, y tienen que hacerlo fraccionado de la parte del fondo y de la parte del cuello, para ver dónde está la lesión. Por tanto, es más complicado el manejo, es más complicado, perdón, el diagnóstico, porque voy a tener que someterle a la paciente a un legrado. Esa es la explicación y por lo tanto, que si tiene un cáncer o una alteración del endometrio, uno, no es frecuente. Dos, es otro caso un poquito más agresivo, porque si está en el endometrio, puede que ya haya cogido trompa y puede que haya cogido ovario. Ahora sí, ¿me dejo entender o no? Dígamelo si no lo repito. Sí, ¿Estamos doctor. bien? ¿Sí? Repítalo, por favor. A ver, el endometrio es la parte central del útero. Ustedes no lo visualizan. Cuando ustedes hacen una evaluación ginecológica y colocan el espéculo, lo primero que van a ver es la vagina y ven el cuello uterino. ¿Correcto? Cuando ustedes hacen un Papa Nicolau, ¿cuántos de ustedes ha realizado un Papa Nicolau? Nadie. ¿Cuántos han realizado? Nadie. No. Ya. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes ha visto cómo se hace un Papa Nicolau? Con el muñeco de simulación, nada más. Con el muñeco de simulación. Cuando hicieron esa práctica o les enseñaron, les explicaron acerca de los giros horario y antihorario, no me contesten. Les explicaron de cómo debe ser la fijación de la muestra, no me contesten. Les explicaron qué alcohol deben utilizar, tampoco me contesten. Les explicaron y visualizaron cuál es la espátula y el cepillo. Esa sí me contestan porque esa sí lo han visto. ¿Verdad? Sí lo han visto. Entonces, imagínense ustedes que la espátula tiene una zona, ¿cómo es el término? Eh, a ver, pon tu espátula, por favor, pon tu espátula. ¿Me pueden poner la espátula? Ayúdenme. Ah, ya me acordé. Tiene una zona excéntrica y una excéntrica. ¿Sí, sí me dejo entender? Hay una zona que, como su propio nombre lo dice, en el centro tiene un hueco, para que ese hueco sea raspado por las paredes del cuello uterino. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando tú tienes una lesión en el cuello uterino, tienes que hacer que la espátula toque el cuello uterino y coja la mayor cantidad de muestra. O sea, lo vas a raspar el cuello uterino. Y eso es lo que tienes que mandar a analizar. Entonces, es mucho más fácil que tú veas el cuello uterino y por tanto, si tú ves alguna alteración del cuello uterino al aplicarle alguna solución o hacerle el IVA, eh, tú vas a poder decir, ah, este paciente probablemente tiene una lesión de tipo 1, 2, porque lo ves, pero es diferente a que tú no ves el cuello, perdón, el endometrio. Y como tú no lo ves el endometrio, no vas a saber qué lesión tiene la paciente. Entonces, número uno, no se ve. El endometrio no lo veo, el cuello sí. Número dos, el diagnóstico lo hago a través de una biopsia del cuello uterino o de una colposcopía. En cambio, el endometrio le tengo que hacer un legrado biópsico. Número tres, lo puedo hacer en consultorio, el cuello. El endometrio no, lo tengo que hacer bajo anestesia porque le va a doler. Número cuatro, es mucho más rápido, más sencillo, más económico hacer una biopsia del cuello uterino.
En cambio, el endometrio no. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? De que si tienes una lesión, inmediatamente tú lo ves y lo biopsias rapidísimo. Entonces, ahora sí me entendieron cuál es la diferencia y por qué es mejor tener un ASCUS y no un AGC. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, eh, para todos ustedes, ¿cuáles serían ya le hemos hablado con algunos de ustedes en la práctica, eh, ¿qué pacientes no son contributarios para hacerles un PAP? Bueno, pacientes que se encuentren en los días de su menstruación, ¿Ya? también pacientes que han sido operadas y se les ha una histerectomía, eh, también, ay, Doctora, ¿por qué una paciente operada de una histerectomía no se puede hacer un Papa Nicolau? porque se le ha retirado también el cuello uterino en algunos casos. Ya, pero el Papa Nicolau le pudo hacer de líquido cefalorraquídeo. El Papa Nicolau le pudo hacer de una secreción de la mama. El Papa Ah, Nicolau le pudo hacer de una secreción abdominal. No es específicamente, ojo, el Papa Nicolau no es específico del cuello uterino. El Papa Nicolau claro, es un examen, es un extendido con fijación de alcohol que me determina la presencia de células anormales o de células normales. Daniela, Dani, un ratito, disculpe. No juegues con eso, por favor. ¿Ya? Estoy en clase, por favor. Entonces, y me parece, Villegas, ¿no? sí, doctor. Es la segunda vez que hablamos de esto y la vez pasada también me dijiste cuando estábamos en consultorio. El Papa Nicolau se le puede hacer a una persona, a una paciente post-histerectomía. ¿Por qué razón? Porque le puedo hacer de la cúpula, le puedo hacer de la vagina. Entonces, las contraindicaciones no es una paciente postoperada. Eso es algo que yo quiero que se lleven. El hecho que una paciente, ¿por qué les digo eso? Porque yo escucho a veces a las licenciadas en obstetricia que, no, pero ¿para qué le van pedido un Papa Nicolau si ya la paciente está postoperada? Ojo, le estoy pidiendo porque la paciente fue operada por un NIC3 y le han hecho una operación histerectomizada, ya es histerectomía. Pero ¿qué pasa de que en la cúpula estoy encontrando una lesión blanquecina que al aplicarle ácido acético veo que se torna de color blanco, por tanto es un IVA positivo. Entonces le pido un PAP de la cúpula. ¿Saben qué es cúpula, no? Cuando uno saca el cuello, deja un muñón. Eso se llama cúpula. Saben que el IVA es inspección visual con ácido acético y se lee porque es sospechoso, positivo y negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando yo le aplico ácido acético. ¿Saben qué es el ácido acético? Vinagre. El vinagre común, el que cocinas. Coges un poco de vinagre por 40 segundos mínimo, le aplicas directamente y luego lo sacas. Y si ves alguna zona blanquecina, se refiere que es un IVA positivo. Y es lo mismo que la colposcopía, solo que en el IVA no utilizas la máquina llamada colposcópico, solo lo haces con tus ojazos. Y si tus ojazos son mal preparados, vas a reportar que son positivos. En cambio, el colposcopía, aplicas el ácido acético, le aplicas la misma cantidad de segundos, solo que lo haces a través de una cámara que le da un zoom y de hasta de 16 de, creo, de potencia y no distorsiona la imagen y te permite determinar si hay un epitelio acetoblanco o no. Entonces, en algunos casos se determinó que el IVA era mejor. No es mejor, sino que hablamos de nuestras zonas. En la zona rural, en la zona donde no hay muchos recursos, donde la paciente viene por
cada año o viene cada 3 meses a que se coloque su ampolla y nada más, si le haces un Papa Nicolau, hasta que lo lleves de tu puesto de salud, hasta que lo lleves al centro de salud y del centro de salud hasta que lo lleves a tu hospital, son como 16 horas. No va a llegar la muestra, se pierde, etcétera. Entonces, no lo puedes hacer. Entonces apareció el IVA y se dijo, hagan IVA en la posta. Pero ojo, eso se utiliza para pacientes de zona rural, no porque sean malos, sino por el tiempo y por lo que tú inviertes. ¿Cuánto te cuesta un vinagre? Y lo haces, le aplicas y ves y en el acto, ves, dices, ah, ya, este es IVA positiva, este es IVA negativo. Me dejo entender. Entonces te permite determinar la alteración. Si sale blanquecino, señora, disculpe, ha salido algo sospechoso. Le voy a hacer una biopsia. Le coge una biopsia y listo. Pero miren, la paciente llegó, en el mismo momento hicieron una evaluación ginecológica, hicieron un IVA, hicieron una biopsia y en 7, 10 días esa muestra sale. Y ya tienen el diagnóstico si es cáncer o no es cáncer. O sea, en una sola consulta, pero no es específico. Tiene muchas tasas de falsos positivos. ¿Por qué razón? Porque si tu ojo está mal entrenado, a todo le vas a poner positivo. Aparte que un IVA positivo también puede ser considerado a un pólipo. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué sucedería o qué sucede cuando ustedes hacen un Papa Nicolau y ven las contraindicaciones? 1, si la paciente está menstruando. 2, si la paciente usa óvulos. 3, si la paciente ha tenido relaciones sexuales. Esos son los casos en los cuales yo no debería realizarle, o si la paciente está con secreción vaginal. A ver, esta última, si la paciente está con secreción vaginal, ¿qué hacemos? Colocamos el espéculo y lo limpiamos. ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes dicen sí y quiénes dicen no? Repito, la paciente llegó al consultorio, señora, ¿ha tenido relaciones? No. ¿Ha usado óvulos? No. ¿Está con la menstruación? No. Solo me ha bajado un poco de flujo, doctor, pero ya lo tengo hace más de 10 días. Ya. Coloco el espéculo y veo que tiene un flujo escaso. Y yo decido limpiarlo. ¿Se limpia antes de hacer el Papa Nicolau? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Yo, Villegas, digo que no. No. Ya. ¿Quién más? Yo digo que sí, doctora. Grace. ¿Quién más? No, doctor. No. Ya. ¿Quién más? No se limpia. Ya. ¿Quién más? También digo que no. Ya. Grace dijo que sí, ¿no? Sí, doctor, pero dijo más de 10 días, ¿no? Sí. Si es más de 10 días, entonces tendríamos que buscar la etiología, bueno, la causa de la cual provocaría el flujo vaginal. Tal vez Ya, podría ser alguna infección. ya, eché menos. Ya, les vuelvo a preguntar. A los que dijeron que sí le limpian. Creo que la única fue Grace, ¿no? ¿O hay alguien más? Vamos, chicos. Eh, ¿Nadie más? Están durmiendo, creo ya. A ver, ¿con qué lo limpias, Grace? ¿Con gasa o algodón? Sí, podría ser con una toronda, doctor, ¿no? Mm. Vuelvo a repetir. ¿Una torunda de gasa o de algodón? Grace, De gasa. gasa. Ahí quería llegar.
No, algodón. Te vuelvo a repetir, tú creo que has hablado. ¿Sabes cuánto mide el grosor de la zona de transformación? El que me dice no da examen. De verdad. ¿Cuánto mide la zona de transformación? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó la pregunta. Milímetros, ¿cuánto? 3 milímetros. Si tú usas gasa, lo estás arrasando el epitelio. O sea, en otras palabras, yo les estoy explicando y les estoy enseñando de atrás hacia adelante. Van a encontrarse que a veces dicen, hay que limpiarlo. Ojo, ¿está bien limpiarlo? Puede ser, pero ¿un enjuague le puedes hacer? Sí, pero no le puedes raspar, no le puedes tocar la zona de transformación, porque si tú lo tocas, estás arrasando el epitelio. Entonces yo digo, ¿y qué epitelio le vas a mandar a analizar en un Papa Nicolau? Si la paciente es joven, a ver, para memotecnia, a ver, escúchenme, memotecnia, eh, está mal esa memotecnia, pero bueno, las jovencitas, siempre cuando son jóvenes, siempre quieren estar afuera de su casa, quieren estar saliendo, ¿correcto? Por tanto, las jóvenes tienen la zona de transformación afuera, exocervix, y las viejitas quieren estar metidas en su casa, no salen. Por tanto, en ellas está en el endocervix. Entonces, si te llega al consultorio una joven y ves que tiene bastante flujo y tú decides pasarle una gasa, estás arrasando el epitelio. Por tanto, su Papa Nicolau le va a salir bien, normal, doctor. Ya. Va a salir normal porque no le mandaste la zona de transformación. Y esas células, ¿cuánto miden de espesor? 3 milímetros. 3 milímetros. Arrasaste con eso. Entonces, ojo, es mejor que la paciente esté preparada, que no sangre, que no tenga descensos, que no se haya puesto óvulos y que no haya tenido intimidad. Porque esa es otra, van a encontrar de repente una paciente que tuvo intimidad hace 2 días, pero como la licenciada X tiene que ser ¿cómo es que se llama? Tiene su récord, y bueno, y como ella tiene que mandarlo, y tiene que mandar pues su la meta, entonces hace Papa Nicolau a todo el mundo, y no es debería. Ahora sí me entienden, más o menos, porque yo veo que ya ustedes han leído la vacuna. Algo más que les quería decir. ¿A partir de cuándo se hace el Papa Nicolau? 25 años, muy bien. ¿Hasta cuántos años? Hasta los 65. 65 o 64. ¿Quién dice 65 o 64? ¿Qué ha leído? Vamos. Ya. 64 dicen, ¿no? Esa es la edad en la cual yo tengo que hasta esa edad le tengo que hacer el Papa Nicolau. Doctor, pero yo a los 70 años lo estoy haciendo. Bueno, será cuestión de que tú le quieras hacer, pues no, pero la literatura dice que hasta los 64, porque no se ha reportado más allá que tenga lesiones malignas la paciente. Esa es la explicación. ¿Y por qué, doctores, les hago yo la pregunta? ¿Por qué no se les hace después de la primera relación sexual? Que hay muchos jóvenes que a los 15, 16 años ya tuvieron su intimidad sexual. Entonces yo digo, ¿y por qué no les hacen a esa edad? ¿Quién me puede decir? A ver, para dar, porque hay, como les digo, ese tema a mí me hubiese gustado tocarlo en una clase presencial porque es extenso y hubiera querido que lo haga frente a mi residente para que también tengan un conocimiento, ¿no? Porque este tema es un tema muy amplio, muy interesante. Ustedes se están dando cuenta de que ese simple Papa Nicolau, que tú lo menosprecias, que la gente lo menosprecia, que yo me imagino que ustedes cuando han ido a buscar información acerca de la colposcopía, se habrán dado cuenta que la colposcopía no fue lo último en crearse. ¿Han leído? La historia dice que lo primero que se creó o se descubrieron fue la colposcopía. Parece mentira, pero la colposcopía fue lo primero, pero no tuvo tanto resultado. Y que luego apareció George Papa Nicolae
y dio al blanco. Descubrió que cómo tenía que hacerse Papa Nicolau y que era mejor. Y que hace unos 15 años o 10 años ha habido el boom de la colposcopía. Y por marketing de muchos de nosotros, me incluyo, ofrecemos un servicio y un examen a los pacientes diciendo que es lo mejor. Y lo mejor no es la colposcopía. Lo mejor es el Papa Nicolau y seguirá siendo porque es de screening, no es muy sensible, pero es muy específico. Y en medicina basada en la evidencia tiene que ser una prueba muy específica. Esa es una muy buena prueba. ¿Cuánto te tarda un Papa Nicolau? Cuestión de minutos, pero tienes que realizarlo bien, con las condiciones. Y yo creo que con lo poco que les he dicho hoy, se van a ir realizando un buen Papa Nicolau y sabiendo los cuidados que tienen que hacer. Entonces, una vez que hemos reflexionado al respecto, regresamos a la pregunta que les estaba haciendo. A ver, ¿quién me puede opinar? Yo, doctor, no A se ver, suele ver en pacientes más jóvenes o desde que se tuvo la primera relación sexual en caso de pacientes promiscuos en baja edad, porque al ser jóvenes, en primer lugar, hay bajo riesgo de que llegue a un ¿ya? cáncer. Lo otro es de que, como ya ha mencionado mi compañera, hay mayor porcentaje de que sea una resolución espontánea, que no adquiera un mayor grado. Sí. Exacto. Eres Villegas, creo, ¿no? Sí. Muy bien, sí, es cierto, ¿no? La exposición, toda, como dicen, toda, ¿cómo dicen? Bueno, se me fue el nombre. Lo que les quería decir era que toda exposición tiene que tener un tiempo de incubación, ¿no? Entonces, por más que tú tengas una promiscuidad, no te vas a sentir o no vas a ver un cáncer de cervix en 18 o 20 años. Eso estadísticamente es bajo, pero sí existe la presencia de pacientes jóvenes con cáncer de cervix aisladamente. ¿Y debido a qué? A que el componente va a ser un componente genético. Sí he visto. No sé si a ustedes, pero a los otros grupos le contaba, bueno, mm, soy un ginecólogo que tenía 10 años de servicio, o casi 11 ya. Eh, y bueno, leo un poquito, no leo mucho, y trato de basarme en lo que yo leo. Entonces, la literatura dice que a los 25 años inicio, entonces, ¿para qué el tan pedido? Y resulta que este paciente tenía 20 años y llega por un cáncer infiltrante. Miren, cáncer de cervix infiltrante, ¿ya? Y en la biopsia sale células con presencia de células glandulares. Ojo, o sea, era un cáncer de cuello con presencia de zona de células glandulares. O sea, en conclusión, cuando salga AGC, tienes que hacerle un legrado. Le hacen un legrado a esta jovencita, cáncer también de endometrio. O sea, ¿cuál fue el origen? ¿El endometrio o el cervix? Fue el cervix. Y del cervix, compromiso glandular. El hecho es el siguiente, 20 años. Y entonces, ¿dónde queda? Justo estaba con unos alumnos así como ustedes, de la San Pedro, y habíamos tocado el tema, pero fue coincidencia, así como ustedes, ¿no? Que les toco el tema. Imagínense que el martes, el miércoles tengo turno en el hospital, llegan ustedes, llega la paciente. ¿Por qué vienes? Ah, por mi resultado de Papa Nicolau. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Y para qué te han hecho Papa Nicolau? No sé, doctor, pero a mí me han hecho. Y ustedes me dicen, doctor, pero no se hace pues a los 20 años, se hace a los 25. Y cuando abro y veo el resultado, es el que les acabo de decir. Bueno, no me quedo, no me quedo conforme, digo, pero ¿por qué?
Hago ampliación de anamnesis. Resulta abuela con cáncer de útero muerta. Mamá muerta con cáncer de útero. Y ella con cáncer de útero. Entonces, ¿qué explica eso? Hay un componente genético y que va a haber excepciones. Esto es medicina. En medicina, 2 más 2 no es 4. O sea, el hecho es que tú tengas una paciente que le tengas que iniciar el Papa Nicolau a los 25 años y que probablemente ya te salga alguna alteración y que la evoluciones y que la afectación o alteración del Papa Nicolau antes de los 25 años tienen una resolución espontánea, es cierto, sí, pero van a haber excepciones y que en esas excepciones son muy pocas. Y no por esas excepciones vas a tener que hacerlo a todas. Bueno, en tu consultorio eres libre de solicitarlo a quien tú deseas, ¿no? Y ojo, las pacientes que tienen su primera intimidad sexual al año siguiente ya las están realizando. Ese es una decisión, ¿no? O una manera de cómo iniciar el screening de acuerdo a nuestra guía peruana. Y dice así, ¿no? Después de una tener intimidad, un año ya tienes que tener pues tu screening. Bueno, eso es lo que yo les tenía que mencionar respecto a esto. ¿Y hasta cuántos años? Hasta los 65. Entonces, tienen que saber que es mejor hacerse el test de BPH. Sí es mejor. ¿Por qué razón? Porque es una prueba molecular y que te va a detectar una lesión. Ahora, yo les pregunto a todos, ¿acaso podrá haber un test de COVAS positivo y no tener ninguna enfermedad? O sea, ninguna lesión. Danielita, tápalo por favor la crema porque se va a salir. ¿Sí, mi amor? A ver, ¿qué opinan ustedes? Hola. En otras palabras, siempre cuando salga el test de COVAS positivo, ¿es porque tienen la enfermedad? ¿O podrá haber algunos pacientes que tienen el COVAS y son asintomáticas? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine diferente? Doctor, usted su nombre se me va. Olenka, ya. ¿Alguien más, por favor? Eh, bueno, yo Villegas opino que sí es posible que salga positivo el test de COVAS y sea sintomática la paciente. Ya. Pero es lo mismo que ha dicho Olenka, ¿o no? Olenka, ¿tú dijiste algo igual? ¿O me parece entender mal? No, Sintomática. no, yo No. dije Había dicho que asintomática. asintomático, o sea, puede salir positiva y no tiene nada. Y tú también has dicho lo mismo, ¿no, Olenka? Si alguien opina diferente, Dani, tapa la crema, por favor. Nada, anda, duerme ya, por favor. A ver, conclusión, es como el COVID, ¿ya? El virus se comporta como todos los virus. Tú puedes tener el virus y no hacer la enfermedad.
razón por la cual muchas mujeres tuvieron la primera relación sexual y no hicieron nada, ninguna enfermedad, y después de varios años lo hicieron. Entonces, cada uno me va a decir su respuesta, y con esto ya terminamos, aunque quisiera seguir preguntando, pero ya no. Eh, Paciente tiene test de Covas positivo. Es una paciente de 30 años, no tiene hijos. ¿Cuál es el tratamiento? Cada una me dice su apellido, tratamiento es tal. Repito, paciente de 30 años, no tiene hijos y le ha salido que tiene el BPH 16 positivo. Ella solamente ha venido a consultorio para realizarse una prueba de rutina. Y la licenciada le dice, mira, acaba de llegar el test de Covas. ¿Qué te parece si mejor te hago un Covas como un screening? Ya no Papa Nicolau, sino un Covas. Ella acepta, le hacen el Covas y sale positivo. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, ¿quién empieza? Su apellido y rápido para terminar. Quería realizarle una colposcopía. Ya, o sea, ¿con quién? A ver, repito. Apellido, eh, tiene que decir el apellido y tiene que decir qué exámenes solicita y cuál es el tratamiento. O solamente le va a realizar colposcopía. A ver, ¿cuál es su apellido? ¿O su nombre? Almendras, doctor. ¿Almendra? Sí, almendras. Ya, almendras. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en este caso, como ya tiene, se le ha visto el test de COVAX positivo para BPH 16, lo primero sería optar por una colposcopía y a la vez hacerle una biopsia. Ya según la biopsia, si es que hay presencia de una lesión, si es que es NICT1, ya es el tratamiento conservador, ¿no? Y hacerle lo que es el BPH y la citología cada 6 o 12 meses. Y si es que hay presencia de NIC2 o NIC3, en este caso ya se opta por el tratamiento decisional, que es el DIP o una conización. Ya. A ver, o sea, le haces cada 6 meses test de Covas. Si la No, colposcopía, si la colposcopía te sale negativa, entendí, le haces test de Covas cada 6 meses, dijiste. Y si sale positiva, le haces un LIP. no, lo que dije es si es que en caso la biopsia sale, si es que hay presencia o no de lesión. Si es que no lo ¿Ya? hay, en este caso sería repetir lo que es la prueba de BPH a los 12 meses. Pero si es Ah, o que sea, le hay, repites al año. sí, Ok, ok, está como, bien, está bien. como Ya, seguimiento. ya, ok. A ver, ¿quién más? Vamos, para terminar, por favor. Ya, a ver, Alenka. ¿Cómo dices? A ver, repite, no te entendí.
¿Ya? Ya. O sea, lo mismo que tu compañera. Ya, muy bien. ¿Quién más? Yo, doctor Villegas. Ya, a ver, Villegas. Eh, la paciente, al inicio le voy a realizar lo que es una colposcopía y va a depender si voy a ver una lesión o no voy a ver una lesión, pero igualmente voy a hacer biopsia. Si es que no visualizo la lesión, voy a hacer un curetaje endocervical. eh, y depende de lo que me salga, tanto en la biopsia como en el curetaje. Si es que me sale NIC 1, lo cual lo dudo, porque ya si tiene el BPH, tendría que ver más que todo qué tipo es, ¿no? Si es 16, 18, ya no sería 2 y 3, entonces pasaría a ser conización. O si es que ya Pero, me sale, a ver, a ver, a ver, a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Tiene el BPH 16, ¿ya? ¿Tú qué le haces? yo, si tiene BPH 16, le hago conización. Ah, ya, le haces un cono, ya, Sí, muy bien. Y cono le frío haces o caliente. legrado. No, 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 no. Eso era antes para poder detectarlo, era el curetaje endocervical. Ya, y una consulta, ¿por qué le haces curetaje endocervical si no tiene nada en el endometrio? Porque al tener el alta oncogenicidad el 16, eh, y que no tenga hijos, bueno, sería preguntar también si es que ha tenido vía sexual activa, pero mm, bueno, eso tenía entendido de que se hace correctaje cervical cuando no hay presencia de lesión. Ya. ¿Alguien más? A ver, vamos. Ya, bueno, bueno, los dos primeros opinan lo mismo. Villegas dice que no, que hay que hacerle un cono de frente, ella le hace un cono lip, ¿no? O frío. Cono frío. Cono frío, muy bien. Ella le hace un cono frío y le hace un curetaje endocervical. ¿Por qué razón? Porque al tener un virus altamente oncogénico quiere determinar, supongo yo, y quiere salir de las dudas, ¿no? Bueno, ya. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Doctor, soy Sánchez. Y bueno, en el caso de la paciente sería una colposcopía con biopsia, ¿no? Si en la biopsia se encuentra neoplasia intraepitelial cervical de alto grado, NIC 2, NIC 3, sería un tratamiento excisional, ¿no? La conización. Si fuese un NIC 1, sería A ver, realizar disculpa, disculpa, disculpa. ¿Qué cosa le haces, dices? Cono, un cono. conización. Sí, ¿Ya? ¿Qué tipo de cono? ¿Cono frío o cono lip? uno lip. Cono lip, ok. Y nada más. mm, No, si fuese de grado NIC 1, se observaría, se podría hacer una colposcopía y un PAP, pero en 12 meses. Ya, pero, o sea, tú, pero no entiendo. Tú de frente le haces primero un cono, dices, y luego le haces un pap, ¿algo así? No, no te entiendo. No, o sea, la biopsia sale NIC 2 o NIC 3, Por sería... eso. Ya, li- primero le haces un cono o primero le haces la biopsia. No, la biopsia es primero. Ya, primero le haces la biopsia. Ya. ¿Y cómo le vas a hacer la biopsia si no tienes colposcopía? No, sí dije,
Tengo que hacer la colposcopía, Ah, ya, ya, no te biopsia, escuché. sí. Colposcopía y biopsia. Ah, ya, ok, ok. Ya, Sí. y de acuerdo a lo que salga, le haces el tratamiento. Ujú. Ah, ya, muy bien. ¿Quién más? Yo, doctor Grace Minaya, de igual manera, si es que en cuanto al test de COAS ya se detectó que hay presencia de pH, bueno, el 16, entonces realizaría una colposcopía de manera inmediata. Y bueno, realizar